Muy buenas clases, aquí estoy con un nuevo vídeo. En el último vimos la conmutación en la máquina de corriente continua que nos permitía obtener una tensión y una corriente continua fuera de nuestra espira. Lo conseguíamos gracias a que invertíamos la polaridad de la conexión de nuestra colector de Delga y nuestra escobilla en el momento que se invertía la fena inducida y que esto pues, era fantástico. Sin embargo, en las máquinas reales ya podéis imaginaros que vamos a tener una serie de problemas y que esto no va a ser tan sencillo. De hecho, existen dos fenómenos que perturban nuestro fenómeno de la conmutación, nuestro amiga la conmutación. Y estos dos fenómenos perturbatorios van a ser la reacción de inducidos y los voltajes autoinducidos. El objetivo que tenemos en este vídeo pues, es que entendamos un poco estos dos fenómenos perturbatorios. La reacción de inducidos, pues bien, ¿qué es? Pues ya sabéis que al circular corriente por nuestra espira, esta va a generar un flujo magnético propio y se da la circunstancia que este va a distorsionar el campo magnético original. Además, la distorsión será mayor cuanto mayor sea la corriente que circula por nuestro circuito inducido. Pensad que normalmente trabajamos con la máquina casi a plena carga, con lo cual las corrientes van a ser altas, provocando una importante distorsión, es decir, que el fenómeno de reacción de inducido va a ser algo importante. ¿Y qué dos problemas nos va a generar? Pues nos va a desplazar el plano electromagnético y nos va a debilitar el flujo magnético promedio. Y como he dicho anteriormente, esto se debe a que va a distorsionar el campo magnético original. Vamos a empezar por entender el desplazamiento del plano electromagnético. Para ello, lo primero es que recordemos que es el plano electromagnético. Vamos a centrarnos en este ejemplo donde tenemos una máquina con un polo y cuatro espiras y cuatro delgas. Nuestras delgas A, B, C y D que están en nuestro colector y que van contactando con las escobillas y van haciendo que la polaridad de la conexión pues, se cambie al igual que hace la de la fena inducida, que tengamos pues, corriente y tensiones continuas fuera de nuestra espira. Hay un instante, que es de hecho el que está representado en estas dos imágenes, donde la delga A y la delga B están en contacto con nuestra escobilla roja. Esto es un cortocircuito, sería un cortocircuito. Sin embargo, como veis en la imagen de la derecha, se expone que la fena inducida en esa espira 1, que es la que está en contacto con la delga A y B, es cero. ¿Esto por qué ocurre? Pues recordad que la fe inducida era nula en aquellos planos donde la velocidad y las líneas del campo pues del campo magnético son paralelos. Y esto pues en este caso ocurre aquí, ¿no? Porque nuestras líneas de campo irían en esta dirección y el vector velocidad aquí va en esta dirección. Con lo cual en este plano la fe inducida es nula. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos un cortocircuito entre las delgas A y B, pero como la fena inducida es nula en la espira 1, pues no tenemos ningún problema. Sin embargo, como hemos dicho, nuestra circulación de corriente va a variar, el flujo magnético que tenemos. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que las líneas de campo varíen y la disposición de nuestro plano neutromagnético se modifique. Pensemos en este ejemplo. Vemos que en la parte izquierda, las corrientes salen, estamos suponiendo una circulación de corriente hacia afuera, que según la regla de la mano derecha, pues nos va a hacer que se genere un flujo magnético en esta dirección. En la zona superior, este flujo magnético va a tener un sentido contrario a las líneas de nuestro campo debido a nuestros polos, con lo cual aquí se va a producir un debilitamiento del flujo magnético. En la zona inferior se va a provocar un aumento porque la línea de circulación de nuestro flujo debido a la corriente del inducido pues coincide con las del flujo original. En el otro polo pues tendremos el mismo fenómeno. Esto va a hacer que nuestras líneas de campo varíen y que el plano donde las líneas de campo y nuestra velocidad sean paralelas, pues varíe debido a la variación que existe del flujo original. Y en este caso, pues variaría en esta dirección. ¿Esto qué va a hacer? Pues que nuestra espira, esta aquí,
que si el plano magnético neutro era este, la fe inducida fuera nula, ahora tengo una fe inducida, lo que va a provocar que el cortocircuito que se produce en esas delgas, debido a cuando están en contacto la delga A y B, ¿os acordáis? Con nuestra espira 1, pues en este caso la fe inducida no sea cero, teniendo un cortocircuito con tensión. Alguien me podría decir, bueno, es fácil, variemos la posición de la escobilla y adecuémosla a la nueva posición que tiene nuestro plano electromagnético para que ese cortocircuito pues siga provocándose con una FEN nula. Bien, esto es una posible solución, pero tenemos que tener en cuenta que el plano magnético neutro va a cambiar su posición en función de la magnitud de la corriente que circula y además del sentido de circulación de la corriente, que podrá tenerlo en esta dirección o podremos tenerlo en esta. El desplazamiento del plano electromagnético, ¿qué problemas nos va a generar? Pues que se va a producir un cortocircuito de las espiras que ya no están a la misma tensión, con lo cual ya no es un corto tan amigable. Y esto pues va a provocar pues, unas chispas en nuestras escobillas que puede llegar a generar incluso un arco eléctrico. El otro fenómeno que nos provocaba la reacción de inducido, pues decíamos que era el debilitamiento del flujo magnético. Ya hemos visto, justo cuando hemos entendido el desplazamiento del plano neutro magnético, que había regiones donde el flujo magnético original se iba a ver disminuido y regiones donde el flujo magnético original se iba a ver aumentado. Sin embargo, ya que normalmente se trabaja en una zona de saturación magnética cercana al final de la zona lineal, es decir, nuestro flujo magnético, tenemos aquí la curva de magnetización de nuestra máquina, pues nosotros trabajaríamos con un flujo magnético situado por aquí. El incremento del flujo magnético debido a la circulación de corriente por el inducido es menor que la disminución del flujo magnético producido en la zona de disminución del flujo debido a la corriente del inducido. Con lo cual, nuestro flujo magnético promedio va a ser menor. Y esto ocurre pues, porque trabajamos en una zona cercana a la de la saturación magnética. Si consideramos que nuestra FEN inducida es constante, recordamos que FEN inducida era igual a los parámetros de la máquina, del flujo magnético y de la velocidad. Si el flujo magnético disminuye, nuestra velocidad se va a ver aumentada, con lo cual la reacción de inducidos nos va a provocar, ¿vale? Esto es algo importante que tengamos en cuenta, un aceleramiento de la máquina, ¿vale? Esto lo veremos en siguientes temas. El otro fenómeno perturbatorio que veíamos debido a que ocurría en la conmutación era los voltajes inductivos. De nuevo volvemos al caso donde nuestras delgas A y B están en contacto con nuestra escobilla. Justo antes de que estén las dos en contacto, que esté solo la delga A, la corriente circulará desde la delga A hacia nuestra escobilla. Sin embargo, en el momento que entren en contacto las dos, pues el sentido de la corriente debe variar. Si este transitorio de corriente es lineal, pues en principio no se genera ningún tipo de problema. Pero debido a que, como bien estamos diciendo, hay un transitorio, hay una variación de corriente, se va a generar una fuerza que se va a oponer a esta variación, una fuerza magnetomotriz que se va a oponer a ella y que va a retrasar ese fenómeno. ¿Qué nos va a ocurrir? Pues que va a llegar un instante donde la superficie en contacto con la delga A y la escobilla sea menor y la intensidad de corriente sea alta, provocándose una variación importante de corriente, porque además hay un instante en que deja de estar en contacto, que va a producir que se induzcan unas grandes tensiones. Recordad que la tensión inducida pues, es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si la corriente varía rápidamente con respecto al tiempo, pues se van a autoinducir unas tensiones altas. Que puede llegar a provocar una chispa o un arco eléctrico entre nuestra delga A y nuestra escobilla, ¿vale? Pues con esto terminamos lo que es la explicación básica, ¿no? De los problemas de la conmutación, como he visto, reacción de inducido y voltaje inductivo. No nos vamos a quedar tranquilos, ¿no? Y no vamos a dejar que estos fenómenos perturbatorios perjudiquen el funcionamiento de nuestra máquina. Habrá una serie de soluciones, pero estas soluciones las veremos en el siguiente vídeo. Espero que haya resultado interesante
Y si tenéis cualquier duda, pues no tengáis contacto en poneros conmigo e intentaré resolverlo de la mejor manera posible. Un saludo.